Nunca imaginé que todo lo que deseaba se podía conseguir a tan alto costo. La pobreza había sido mi sombra durante toda mi vida, una sombra que me perseguía y me ahogaba en cada rincón de mi existencia. Estaba cansado. No era solo el hambre, no eran solo las noches frías en las que me acurrucaba esperando un futuro mejor, era la sensación de que nada cambiaba. Todo lo que tocaba se desmoronaba, como si la vida misma estuviera en mi contra. Entonces, una noche, cuando ya no podía soportar más, algo cambió. Había oído rumores, leyendas oscuras que decían que si uno tenía la suficiente ambición y valor, podía salir de la miseria con solo pedirlo. Solo tenía que encontrar la puerta correcta, la persona adecuada. No pensaba mucho en eso, hasta esa noche. Fue en el bosque, a las afueras del pueblo, donde lo encontré. Era un lugar solitario, donde nadie se atrevía a ir, incluso de día. El viento cortante silbaba entre los árboles y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Pero mi corazón latía con fuerza, lleno de desesperación, de una necesidad tan grande que no podía ignorarla. En el centro del bosque, una figura se materializó, emergiendo de las sombras. Era alta, encapuchada, y su presencia helaba el aire. No me sorprendí. Algo dentro de mí ya sabía quién era. El diablo. O al menos, eso creí en ese momento. No hubo palabras, solo un gesto que me invitaba a acercarme. La tentación era innegable. Me senté frente a él, con la mirada fija, esperando lo inevitable. Solo quiero salir de la pobreza, susurré, casi sin aliento. Solo quiero tener todo lo que siempre he soñado. ¿Puedes darme eso? La figura permaneció en silencio, observándome, como si estuviera evaluando mi alma, mi sinceridad. Finalmente, habló con una voz que resonaba en mi mente, suave pero poderosa. Todo tiene un precio, dijo. Y yo, a diferencia de ti, siempre cobro mis deudas. ¿Estás dispuesto a pagar lo que yo pida? Sin dudarlo, asentí. La pobreza me había destruido, y ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando lo aceptó, sin conocer las consecuencias, sin entender lo que estaba a punto de sellar. Me ofrecí un pacto, uno que parecía sencillo: riqueza, poder, éxito. Todo lo que siempre había deseado. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se preguntó si debía preguntarle sobre el precio. Pero ya era tarde. Lo firmé con la sangre que el diablo me ofreció, y cuando lo hice, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No fue inmediato, pero las pequeñas cosas comenzaron a mejorar. Un trabajo mejor, dinero, lujos. Todo vino a mí con una rapidez aterradora. Y por un tiempo, fui feliz. Pero a medida que pasaban los días, algo más comenzó a suceder. Cosas extrañas. Susurros en la oscuridad. Una sensación de estar siendo observado constantemente. La gente que me rodeaba empezó a cambiar. Mi propia conciencia me pesaba, y algo en mi interior me decía que no todo era lo que parecía. El diablo no se había ido. Sabía que el precio que había pagado aún no estaba claro, y aunque disfrutaba de la riqueza y el poder, había algo oscuro, como una sombra que siempre me seguía. Nunca me atreví a volver al bosque. Nunca quise enfrentarme de nuevo a lo que había hecho, pero sabía que tarde o temprano el precio vendría, y esta vez no podía ignorarlo. Cada día me despertaba con la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más me quedaba antes de que el diablo viniera a cobrar? Cada día, al despertar, un peso nuevo me aplastaba el pecho. La riqueza que antes me había llenado de alegría comenzó a volverse una carga. Las mansiones, los coches de lujo, los trajes elegantes, todo lo que había soñado tener, pronto se convirtió en símbolos vacíos, objetos que no tenían el poder de calmar la inquietud que crecía en mí. Al principio, las cosas parecían demasiado perfectas. Las oportunidades llegan solas, como si el universo conspirara para darme todo lo que alguna vez deseé. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mis éxitos no eran propios, no venían de mi esfuerzo. Había algo detrás de cada victoria,
algo oscuro que me arrastraba hacia lo profundo sin que yo pudiera evitarlo. Las noches fueron las peores. Al principio, las pesadillas parecían simples fragmentos de mi subconsciente atormentado. Pero pronto se volvieron más reales. En mis sueños, veía a esa figura encapuchada, observándome desde las sombras, su risa resonando en mis oídos. Me sentí atrapado en una prisión invisible, cada vez más alejada de mi humanidad. Una noche, decidí enfrentarme a mis miedos. Ya no podía seguir con esta vida de aparente perfección. No importaba cuántos lujos tuviera, no importaba cuánto dinero ganara, algo en mí había muerto. Decidí regresar al lugar donde todo había comenzado, el bosque. No lo había hecho antes porque sabía que había un precio por regresar y el miedo me había mantenido alejado. Pero ya no podía seguir viviendo en la mentira. El bosque, tan oscuro y frío, me esperaba, y cuando pisé el primer paso sobre la tierra húmeda, sentí una presencia que me helaba hasta los huesos. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujido de mis pasos sobre las hojas secas. Avancé hacia el centro del bosque, el lugar donde todo había comenzado. Mis ojos buscaban desesperadamente alguna señal de la figura, pero el lugar estaba desierto. El aire estaba pesado, denso, y la oscuridad lo envolvía todo como un manto impenetrable. Lo sabía. Murmuré para mí mismo, mientras el terror comenzaba a apoderarse de mis entrañas. Lo sabía. Entonces, un susurro. Bajo, casi inaudible, pero claramente reconocido. Te has alejado demasiado, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. No me atreví a girarme, pero la voz resonó en mi mente con fuerza. ¿Pensaste que te dejaría escapar tan fácilmente? La figura apareció frente a mí, su rostro oculto en la penumbra, como siempre. El aire se volvió más pesado con cada palabra que pronunciaba. Pensaste que podrías tomar lo que querías sin consecuencias. Pero todo tiene un precio, y ya es hora de cobrar la deuda. Mi garganta se cerró. Intenté hablar, suplicar, pero las palabras no salían. El miedo me paralizaba. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo había llegado tan lejos sin darme cuenta de lo que estaba sacrificando? La riqueza, el poder, la vida de lujo, no valían nada ahora que veía el precio de todo eso reflejado en su mirada vacía, casi burlona. Te ofrecí todo lo que querías, dijo la figura, acercándose lentamente, pero nunca preguntaste qué sería necesario para obtenerlo. Ahora es el momento de conocer el verdadero costo de tu deseo. Mi mente estalló en caos, pensamientos oscilando entre la desesperación y la incredulidad. No, no puedo, no quiero. Pero era demasiado tarde. Algo se estaba apoderando de mí, algo que no podía controlar, que no entendía. La figura levantó la mano, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Mis ojos se cerraron por un momento, pero lo que vi a continuación me heló el alma. Las sombras parecían cobrar vida, bailando a su alrededor. Ecos de voces lejanas, susurros de personas que conocí, de aquellos a quienes había perdido a lo largo de los años, comenzaron a llenarme los oídos. ¿Qué has hecho?, me preguntaban. ¿Qué has hecho? El suelo tembló bajo mis pies, y una sensación de caída inminente me invadió. Sentí que no estaba solo, que la oscuridad me rodeaba, que ya no pertenecía a este mundo. Y entonces, la figura habló de nuevo, esta vez con una voz más grave, más penetrante. No puedo permitirte vivir en este equilibrio. Lo que pediste te será entregado, pero a un costo mucho mayor de lo que imaginaste. La última visión que tuve antes de perder el sentido fue la sonrisa de la figura, aquella sonrisa que siempre había percibido como un presagio de la condena que me esperaba. Pero esta vez era diferente, más cruel, como si ya no fuera humano. Desperté en mi cama, sudoroso, con el corazón desbocado. Todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí no era lo mismo.
Las luces brillaban con más intensidad, las personas a mi alrededor parecían estar más distantes, y el peso en mi pecho nunca desaparecía. Cada paso que daba, cada acción que tomaba, me recordaba que el pacto aún estaba vigente, que las sombras siempre estarían a mi lado, observándome desde las esquinas oscuras de mi mente. Ahora entiendo que el diablo no se limita a un contrato. No se trata solo de un intercambio de bienes. Lo peor de todo es que la verdadera maldición es mucho más sutil. Es el cambio en uno mismo, el vaciamiento del alma. Y eso, ni todo el poder del mundo puede devolverlo. A medida que el tiempo pasa, me doy cuenta de que ya no soy el mismo, y peor aún, ya no sé si algún día lo será. El tiempo se volvió un enemigo implacable. Cada segundo que pasaba parecía aumentar el peso en mi alma, como si algo dentro de mí se estuviera pudriendo lentamente. La riqueza ya no era placentera. El poder ya no me satisfacía. Me había convertido en un hombre vacío, que observaba desde su pedestal mientras la vida le deslizaba entre los dedos, como agua que se escurre por una grieta. Pero lo peor no era mi estado físico ni la creciente desesperación que me acosaba cada noche. Lo peor era la sensación de que algo se estaba apoderando de mi ser, algo que no podía comprender, algo que había estado allí todo el tiempo, acechando en las sombras. Algo que me cambiaba sin que yo pudiera hacer nada. La gente comenzó a mirarme de una manera diferente. Mis amigos, si es que alguna vez los consideré como tales, se apartaron poco a poco. Ya no era el mismo. Ya no podía ocultar la transformación que se estaba gestando en mi interior. Mis ojos, antes vivos, llenos de ambición, ahora estaban vacíos, como pozos sin fondo. En las reuniones sociales, mis palabras ya no tenían el mismo efecto. La gente ya no se acercaba como antes, y me comenzaba a dar cuenta de que mi poder no era solo material, sino que afectaba a aquellos a mi alrededor. Era como si la maldición del pacto con el diablo estuviera extendiéndose, poco a poco, infectando todo lo que tocaba. Cada vez que miraba al espejo, veía un extraño reflejo. Ya no era el hombre que había firmado el contrato. Estaba perdiendo pedazos de mí mismo. Había algo oscuro en mis ojos, algo que me miraba de vuelta desde el cristal, algo que no pertenecía a mi ser humano. Una noche, cuando ya no pude soportar más la creciente ansiedad que me dominaba, decidí regresar una vez más al bosque. Ya no podía ignorar el llamado, la necesidad de entender lo que me estaba pasando. No importaba cuánto lo intentara, el deseo de confrontar a la figura oscura era más fuerte que el miedo. Sabía que había algo más allá de todo esto, algo que debía enfrentar si quería liberarme de esta pesadilla. Al llegar al lugar donde todo había comenzado, el aire estaba más denso que nunca. La oscuridad no solo cubría el bosque, sino que parecía tener una forma propia, como si todo el espacio estuviera saturado de maldad. Los árboles, antes normales, ahora parecían siluetas grotescas que se retorcían en el viento. El silencio era absoluto, pero a medida que avanzaba, pude escuchar el eco de mis propios pasos, como si el bosque me estuviera siguiendo. Me adentré más y más, mi cuerpo ahora movido por una fuerza que no entendía, hasta que, finalmente, llegué al mismo claro donde había hecho el pacto. El lugar estaba igual de oscuro, igual de vacío. Solo el susurro del viento rompía la quietud de la noche. Pero algo en el aire me decía que no estaba solo. De repente, una sombra apareció en el borde del claro. No era la figura encapuchada que conocía. Esta era diferente, más difusa, más humana. Mi corazón se detuvo por un momento, y entonces, una voz familiar me llegó, resonando en mi mente. Pensaste que podrías escapar, pero nunca te irías. La figura comenzó a acercarse, más nítida con cada paso, hasta que pude verla claramente. No era el diablo. Era yo. Mi rostro, distorsionado, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y dejada allí en el bosque. No era el hombre que había firmado el pacto, sino la representación de mi propia condena, de todo lo que había perdido al ceder a la tentación. Lo sabías, ¿verdad? La figura dijo con una sonrisa retorcida. Lo sabías,
pero lo elegiste. Te ofrecí todo y ahora lo has perdido todo. No pude hablar. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi espalda. ¿Era esto lo que realmente había querido? ¿Este vacío? ¿Esta monstruosidad que llevaba dentro? Te diste todo lo que tenías para llenar un vacío que no existía, continuó la figura, acercándose aún más. Ahora, ese vacío está en ti y nunca podrás llenarlo. Ni siquiera la riqueza más grande puede cambiar lo que has hecho. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. La angustia me envolvía. La figura, mi reflejo distorsionado, comenzó a reírse suavemente, como si se estuviera burlando de mi sufrimiento. No podía escapar, no podía moverme, atrapado en una versión de mí mismo que no reconocía, que nunca había querido ser. Cada uno de nosotros paga su precio, me dijo mientras su rostro se distorsionaba aún más, convirtiéndose en algo irreconocible. Y ahora te toca pagar por la vida que pensaste que querías. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. El aire se volvió más denso, cargado de una presión insoportable. De alguna manera, algo me empujó hacia el centro del claro. Y allí, en medio de esa oscuridad que parecía consumirlo todo, vi algo más. O algo menos. No lo sabía con certeza. Había algo flotando frente a mí, algo que no podía identificar, pero que me atraía irremediablemente. Era la promesa del fin, la solución definitiva a la condena que me perseguía. Lo miré fijamente, tratando de comprender qué era. Y entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible me arrastró hacia él. No pude gritar, no pude resistir. Solo caí hacia esa oscuridad que parecía tragárselo todo. Mi cuerpo se movía sin control, pero mi mente estaba llena de preguntas, preguntas sin respuestas. ¿Era esto el fin? ¿O simplemente el comienzo de algo mucho peor? No lo sabía. Pero no pude evitar pensar que la verdadera condena ya había comenzado, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. No sé cuánto tiempo pasó. La realidad comenzó a desvanecerse, y las sombras se adueñaron de todo. Pero algo me decía que mi sufrimiento no había hecho más que empezar. Desperté, o al menos eso creí, en un lugar que no reconocía. Estaba acostado sobre una superficie fría, dura, como una piedra pulida. Mi cuerpo estaba adolorido, como si hubiera pasado por algo que no era humano. Abrí los ojos, pero lo que vi no era el mundo que conoció. El paisaje a mi alrededor no era de este mundo, ni siquiera de este tiempo. La oscuridad era más densa aquí, como si la propia luz tuviera miedo de adentrarse. No había árboles ni cielo, solo una neblina espesa que se movía lenta pero implacablemente. Cada paso que parecía alejarme de mi realidad, como si estuviera caminando en un espacio interdimensional, un lugar donde el tiempo se retorcía y los sentidos se desvanecerían. La sensación de estar atrapado me inundaba, pero no entendía cómo había llegado aquí ni por qué. El aire era pesado, denso, y cada respiración me costaba más trabajo. El silencio era absoluto, pero al mismo tiempo, había algo que me susurraba, algo que se movía en la neblina, justo fuera de mi campo de visión. La sensación de que no estaba solo se intensificaba con cada segundo que pasaba. Comencé a caminar, sin rumbo, sin saber hacia dónde me dirigía. Mis pasos resonaban en el vacío, como si cada movimiento fuera un eco de mi desesperación. A lo lejos, entre la niebla, vi una figura. Al principio pensé que podría ser otro viajero, alguien que estaría tan perdido como yo. Pero a medida que la figura se acercaba, su contorno se volvía cada vez más claro, y el terror me invadió al reconocer la silueta. Era él. La figura encapuchada, la misma que me había hecho la oferta, el diablo mismo, o al menos eso creí. Pero ahora no era como lo recordaba. Su presencia era más pesada, más omnipresente, como si todo este lugar fuera una extensión de él. La neblina parecía girar alrededor de su figura, como si el aire mismo le rindiera homenaje. ¿Crees que escaparías?
Su voz resonó en mi mente, profunda, áspera, como el regreso de un verdadero no lejano. ¿Qué esperabas? Que todo se desvaneció con un simple deseo. No, no puedes huir de lo que eres, de lo que has hecho. Cada palabra que pronunciaba parecía penetrar más hondo en mi ser, como si estuviera leyendo mi alma, arrancando mis secretos más oscuros. Sabía que no podía escapar, que la condena ya estaba sellada, pero algo dentro de mí se rebelaba. ¿Qué quieres de mí? Fue lo único que logré decir, aunque mi voz temblaba con la incertidumbre. El diablo levantó su mano, y la niebla se apartó ligeramente, revelando un camino oscuro, lleno de sombras inquietantes. Este es el camino que ha elegido. Este es el destino que ha sellado. No hay vuelta atrás. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como antes. Mis piernas estaban pesadas, mis manos temblaban. Me sentí como un prisionero de mis propios deseos, de mis propias elecciones. Todo lo que había soñado obtener se me presentaba ahora como una condena interminable. Mi mente comenzó a vagar entre recuerdos y pensamientos fragmentados, tratando de encontrar alguna forma de justificar lo que había hecho. La neblina comenzó a espesarse a medida que avanzábamos por ese oscuro sendero. Cada paso que me daba acercaba más a una sensación indescriptible de miedo, de desesperación. Sentía que estaba descendiendo a un abismo del que no podría regresar. La pregunta de por qué había hecho el pacto me martillaba, pero sabía que no había respuestas que pudieran calmar mi alma atormentada. Finalmente, llegamos a un claro en el que la neblina parecía desaparecer, pero el aire estaba aún más pesado, más denso. Frente a mí, había una figura más, una sombra sin rostro, que se mantenía inmóvil, observándome. A su lado, había una piedra enorme, tallada con símbolos extraños que no reconocía. La figura me miró con unos ojos vacíos, como si estuviera esperando algo de mí. El diablo, que me había seguido todo el camino, se detuvo a mi lado y dijo: «Este es el umbral. Aquí es donde todo se decide. ¿Estás listo para enfrentar lo que ha desatado?» Mi mente era un caos. ¿Qué había desatado? No podía entenderlo, no podía concebir lo que había hecho. En mi interior, comenzaba a comprender que la riqueza, el poder, todo lo que había ganado, no había sido un regalo, sino una trampa. Una trampa que me había arrastrado hasta este lugar, este abismo de desesperación. La figura sin rostro extendiendo una mano hacia mí, invitándome a acercarme. No podía moverme, no podía dejar de mirarla. Algo en sus ojos vacíos me decía que ya no tenía el control. Todo lo que había buscado había sido una mentira, una ilusión que se había desvanecido cuando cruzó ese umbral. ¿Quieres volver?, la figura preguntó, su voz vacía pero penetrante. Pero la pregunta me desconcertó. ¿Volver? ¿A qué? ¿A una vida de pobreza, de lucha constante? ¿O volver a un mundo de sombras donde ya no podía escapar de mi propia condena? El tiempo ya no existía aquí. La neblina se enroscaba a mi alrededor como serpientes que querían devorarme. No hay retorno, murmuró el diablo, como si leyera mis pensamientos. Te has elegido a ti mismo, has elegido tu propio destino. Y ahora, el precio será lo que siempre temiste. Cada palabra me aplastaba, como si todo mi ser estuviera siendo reducido a nada. El miedo crecía dentro de mí, más profundo, más oscuro. Ya no sabía si estaba soñando, si estaba muerto, o si simplemente estaba atrapado en una dimensión de horror eterno, un lugar donde la única salida era aceptar lo que había hecho. La figura sin rostro, lentamente, comenzó a moverse hacia mí. El aire estaba cargado de una energía densa, y sentí que algo me arrastraba hacia la piedra. La fuerza invisible me empujó, y no pude resistir. Mi cuerpo, como si fuera una marioneta, avanzó hacia ella. Los símbolos tallados en la piedra parecían brillar con una luz propia, una luz que me llamaba, como un faro en la oscuridad. La figura se detuvo frente a la piedra, y su voz resonó, profunda y casi divina: el precio siempre se paga, incluso cuando no lo entiendes.
El alma que se ofrece no puede ser recuperada. Mis manos temblaron. Miré la piedra. ¿Era esto lo que me había sido prometido? ¿Era esto lo que realmente quería? El temor era tan grande que sentí que mi mente comenzaba a quebrarse, como si ya no fuera capaz de concebir lo que estaba ocurriendo. Mi alma se sentía arrancada, vacía, condenada a existir en este limbo por toda la eternidad. Y entonces, la luz comenzó a brillar más fuerte. El tiempo dejó de tener sentido. Las sombras lo devoraron todo. Lo que sucedió después fue como un susurro que se pierde en el viento. La sensación de estar atrapado, de no poder escapar, me persigue. Y ahora, al final de este camino, solo puedo preguntarme, ¿he perdido mi alma para siempre? ¿O acaso nunca tuve la oportunidad de salvarla? El vacío me envolvía. La luz que emanaba de la piedra ya no era brillante, sino cegadora, como si intentara consumir todo lo que quedaba de mí. Cada pensamiento que tenía era una batalla entre la desesperación y la aceptación. ¿Qué quedaba de mí en este lugar? ¿Era esto lo que había pedido? ¿Era esto lo que realmente quería? La angustia me desbordaba, pero no había respuesta. Cuando me acercaba a la piedra, sentí que algo dentro de mí se quebraba. La figura sin rostro, que había estado observándome todo este tiempo, comenzó a tomar forma. Ya no era una sombra, sino una presencia tangible, algo que se erguía sobre mí con una fuerza terrible. Su rostro seguía siendo una nada, una oscuridad infinita que me absorbía, y sin embargo, sentía que su mirada penetraba en mi ser, en lo más profundo de mi alma. «Ahora ves lo que has hecho», susurró la figura, su voz resonando en mi mente con una calma que helaba la sangre. «Creíste que podías tomar lo que querías sin consecuencias. Pero en el momento en que firmaste el pacto, comenzaste a perderte. La ambición te ha devorado, y ahora todo lo que perteneces a mí». Las palabras se clavaban en mi mente como cuchillos, y, por un instante, el horror me paralizó. ¿Era esta la condena eterna? ¿Era este el precio de haber deseado más de lo que uno merece? ¿Había algo en mí que podría haber hecho diferente? «Pagarás el precio que corresponde a tu alma», continuó la figura, mientras su mano se levantaba lentamente, señalando la piedra ante mí. «La riqueza, el poder, las mentiras que te contaste a ti mismo. Todo esto es lo que has ganado. Y ahora, es lo que has perdido». La neblina que rodeaba el lugar se desvaneció lentamente, y la piedra comenzó a brillar con una intensidad insoportable. Era como si la luz se tragara todo lo que había sido mi vida, todo lo que alguna vez había tenido importancia. El poder, la riqueza, el deseo, la mentira, todo se convertía en polvo, se disipaba en el aire, dejando solo una sensación de vacío profundo y absoluto. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas ya no respondían. Sentí mi cuerpo lentamente desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que me rodeaba. La piedra, ahora radiante y monstruosa, me arrastró hacia ella, sin dejarme ninguna oportunidad de escapar. Ya no había camino atrás. «¿Crees que todo era fácil?», la figura preguntó, su tono más grave, como si de alguna manera disfrutara mi sufrimiento. «Cada elección tiene su consecuencia, y ahora la ha alcanzado. Tu alma será mía por toda la eternidad. No habrá más promesas, ni riquezas, ni poder. Solo la sombra que ha invocado». De repente, un torrente de imágenes comenzó a invadir mi mente. Vi mi vida entera pasar frente a mí, como si fuera una película, pero en ella no había héroes ni finales felices. Solo decisiones cerradas, ambiciones vacías y un hombre que había caído en la trampa de creer que la felicidad podía comprarse. Vi a las personas que había lastimado, vi las miradas que había evitado, vi la miseria que había causado en su búsqueda desesperada de algo mejor. Y todo era mi culpa. Mi cuerpo comenzó a arder, como si cada fibra de mi ser fuera consumida por el fuego, pero no era un fuego común. Era un fuego que provenía de dentro, de mi alma misma. Sentí que me desmoronaba, que me perdía, y, en un último intento de rebelión, grité.
Grité con todas mis fuerzas, no por mí, sino por todo lo que había perdido, por todo lo que había dejado atrás, por la vida que nunca pude tener. Pero la figura solo sonoro, su rostro aún en sombras, y me miró con una expresión que no podía describir, algo entre satisfacción y tristeza. No hay vuelta atrás, dijo con suavidad, casi en un susurro. Este es el final que elegiste. En ese momento, sentí la desesperación más profunda que jamás había conocido. Mi alma ya no era mía, ni mi cuerpo. El pacto se había consumado. La oscuridad que había invocado me engulló completamente, y ya no era un hombre, sino un eco de lo que alguna vez fui. Una sombra, atrapada en un lugar que no conocía, donde la eternidad era una condena interminable. La neblina que me rodeaba se disolvió por completo, y con ello, mi conciencia también se desvaneció, dejando un vacío absoluto. Desperté, o eso pensé. El aire estaba denso y frío. Mi piel estaba arrugada, como si hubiera pasado años en la oscuridad. No sabía si estaba soñando o si de verdad había regresado. Mi cuerpo seguía estando aquí, pero no era el mismo. Todo lo que había vivido, todas las decisiones que tomé, ya no existían más que como recuerdos desvanecidos. Me levanté lentamente, sin fuerzas, pero con una sensación extraña. El suelo debajo de mí era sólido, y el cielo sobre mi cabeza estaba cubierto por una espesa capa de nubes. Era un lugar extraño, un lugar que no podía ubicar. No había luz ni oscuridad. Era como estar suspendido en el vacío, entre la vida y la muerte, entre el recuerdo y el olvido. Entonces, una figura se acercó a mí. No era la misma que había visto antes, ni la figura encapuchada que había sellado mi destino. Esta figura era diferente, pero igual de inquietante. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. En sus manos sostenía algo, y cuando se acercó más, vi que era una piedra. Tu alma ha sido marcada, dijo con una voz que resonó en mis entrañas. Pero ahora, has aprendido lo que significa el precio de tus decisiones. Y ahora te corresponde pagar, no solo con lo que has perdido, sino con lo que has dejado de ser. La piedra brilló una vez más, y sentí que todo lo que había sido en vida desaparecía, disolviéndose en una niebla oscura. Ya no había regresado. Ya no quedaba nada de mí. El precio había sido más grande de lo que imaginaba, y el precio siempre se paga, tarde o temprano. El tiempo dejó de existir en ese lugar, y las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse lentamente. La figura sin rostro desapareció, y con ella, la última esperanza que alguna vez tuve de redención. Lo único que quedaba era la eternidad, un susurro sin fin en un mundo sin salida, atrapado en la oscuridad de mi propia ambición.